Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos a un nuevo video, para los que están viendo en vivo. Hoy tenemos dos cosas para reaccionar. Primero que nada, partido Guaraní 0-0 contra General Caballero, un nuevo empate. No me gustó para nada el partido. Y también tenemos la predicción de la fase hoy, el resumen de la fase uno. Yo le pegué a una llave nomás, la otra 2R. Y bueno, todo eso más en stream, así que espero que lo disfruten y comencemos. Bueno, gente, acá tenemos el partido Guaraní contra General Caballero 0-0 por la fecha 6, el torneo de apertura. Un partido que no me gustó. Primer tiempo mal, segundo tiempo mejorado un poco. Los mejores partidos fueron Sergio y Dani Pérez. Ahora vamos a reaccionar. El pitazo agudo del juez. Fútbol en marcha. 22 hombres, una pelota y una ilusión. La Otro empate, por Dios. Otro empate ya. Copa de primera. 2-0. El arranque de la sexta fecha. General Caballero y Guaraní. Gira Martínez y va a la carga el general. A ver. El arranque de la sexta fecha. General Caballero y Guaraní. Ni 7 segundos y miren lo que pasa. 7 segundos y miren lo que pasa. La Copa de primera. 7 segundos y miren lo que pasa. De la sexta fecha. General Caballero y Guaraní. ¿Vieron? ¿Qué pasó ahí? Este es El chino. Martínez, lindo el pase para que vaya. Ahora Sanguina está en el área. Sigue Sanguina, amaga y va, quiere girar, busca compañía. Se apoya en Mareco. Aparece el 6. De nuevo el chino Martínez. Levanta la mirada del chino. Veo cómo le deja acá. Estaba un poco perdida la defensa. Este fue anulado. Esto fue anulado. Esto fue anulado. Pero miren, la defensa estaba un poco perdida también. Ronaldo Báez que quería rematar. Aparecía como sorpresa. Ahora vamos a ver la posición. Ahora vamos a ver la posición. Banderina arriba que lo condena, Nico. Aquí está. Este es el, Sí. el trazado. Acá. Donde se Síguete. hace Bien anulado. Bien anulado. la toma. Es una presentación de Tigo. Más te conectas, más creces. General Caballero que vuelve a atacar. Todo contigo te conviene más. Entra el chino. Sanguina le pega al arco. Increíble cómo le queda toda la pelota. General, Increíble cómo le queda toda la tratando pelota. de sorprender. Buena ¿Serio? conexión entre Duarte y Sanguina, definió de derecha al 10. Salida con Valenti. Levanta la pelota al zurdo. A correr va Sanguina y atención que se deshizo. Mirá, la marca del mirá, hombre. viste. Al arco el primero y te lo canto. Toca para el chino. Atención, aparece Ronaldo. Bien Servio, bien Servio. Gaspar, Servio al córner. Si no era por Servio, este partido perdíamos por goleada. En serio digo. Si no era por Servio, este partido perdíamos por goleada. Aparece General Caballero con la chance de gol. Primero estaba Sanguina, después Martínez y Ronaldo finalmente les dice que no a todos. Gaspar Servio. Sí, las tres tuvieron para sacar que no pudo concretar. Por fin una de nosotros. Pica Mansur. Ya lo dio un minuto. Este es Prieto con el centro cabezazo. ¡Ah! Pega en el pecho de Rodas. Arévalos con lo justo. Arévalos que aparece para salvar. Después completaba Fernández. Me parece Ponce a esta altura del compromiso. Vieron como todas las jugadas del primer tiempo fueron de General Caballeros. Ahora el último minuto del primer tiempo fue el Guaraní. Y vieron lo que pasa al principio. Acá ya empezamos mal. Es una pelota y una ilusión. La Copa de Primera. Juegan en el arranque de la sexta fecha. Ahí ya empezamos mal. Primer tiempo desastroso. Asqueroso, horrible. De cabeza y mal. que se arma la jugada con Kevin Dennis. No sé qué pasó. Este Sanguina. Minuto 71. 10 Sanguina que le quería pegar a largo y un rebote. Juega Yala. Balón para Teo Arce. Ahorita me acuerdo. Sigue Teo, engancha y va. Le pega de zurda. Gaspar. Mejorado un poco en el segundo tiempo, pero no tanto. General Caballero siguió así. Gaspar Servio que aparece. Bueno, Y Yolo. La tuvo Teo Arce. López. Minuto 75. Oh, no. Esta es. Roberto Matías. Esta es. Que va, quiere levantar el Ah, centro, no es. Palo, no puede echar, mentira, no hay un rebote. Mira. El remate de Alcaraz que se pierde a un costado. ¡Qué rácaras! ¿Tú qué rácaras? Se asomó de nuevo Guaraní. Lo dirán Alcaraz. Pierde a un Miren. echar, mentira, no hay un rebote. Tuvimos otra. ¿Quién la erra cuello? Tremenda jugada de Dani Pérez. Martín Esta es la anterior. quiere levantar el centro, atención al primer palo, no puede echar, mentira, no hay un rebote. Le queda solo. Remate de Alcaraz que Nosotros, se pierde a un costado. a la par que pudimos haber perdido por goleada, pudimos haber ganado 2-0. Señores, Por lo que erramos y gracias a Sergio no perdimos. primero, Nico. Y todos se agarran la cabeza porque el arco estaba vacío ante la salida allí del arquero. Por ahí empezamos a atacar más. Pase sobre la derecha. Se va mostrando en la Se viene General. Ortiz. Juega Ortiz.
balón sobre Teo Arce, atención, está en el área, engancha y le pega. Arce que va, se amaca, puede sacar el tiro, prefiere el toque atrás. Denis que levanta la mirada, el cambio de costado. Lo dejan solo, lo dejan solo, lo dejan solo. Centro. Quiere meter el centro, hay un rebote, le queda Miller. Aguanta Miller y este es el remate de Denis al arco. Igual, General Caballero está jugando muy bien. No es por nada que está invicto. Vamos a la tabla. Vamos a la tabla. A ver. ¡Luque puntero! ¿Qué? ¿Qué? ¡Luque puntero! ¡Luque puntero! ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Cómo que Luque puntero? ¿Cómo que Luque puntero? No quería Caballero está octavo. Mío, Luque puntero. Sí, nosotros regalamos la puntada como siempre. Patazo de derecha cerca del travesaño, Nico. Qué vergüenza que Luque esté por encima de nosotros. Qué vergüenza. El arquero, el remate de Denis, la fue haciendo bien. General Caballero hasta buscar el momento del remate. Recibe Martínez. Esta es la de Dani Pérez. Levanta Martínez, pase largo para Control Pérez, increíble de Dani Pérez. Miren lo que hace acá. Hace la pausa Pérez, amaga y ¡Ole! supera a Auche, mete el centro. Lindo pase. Alcaraz, ¡Solo Cuello! ¡No! No te puedo creer. Álvaro Cuello que llegaba. No solo, definir de boludo. zurda. Ese era el gol de la victoria. Ahí sí fue puntero único. Lo cierto y lo concreto es que Lo que hace Dani Pérez. Bravo, primero el control y después eso. Y el centro también. Hizo la individual. Carajo, le tiraba al arquero y eso. Un centro que realmente fue perfecto. A la altura. Para Ah. su especialidad. Y una Increíble lo tapada que fenomenal. erra, por Creo que Dios. A lo largo del partido ha estado más cerca. General. esa es la sensación que queda cuando va. ¿Vos sabés lo que dijeron? Cuando ya terminó el partido. Que después de toda la delegación, bueno, los jugadores se van a ir a un asado en lo de Walter González Goat. Se van a ir a un asado a lo de Walter. Después de empatar 2 partidos seguidos. Después de regalar la localía contra Olimpia y Cerro en Encarnación. Increíble, sin palabras, sin palabras. Se van a comer un asado, siendo punteros únicos. Cuando le ganamos contra un Nacional puede ser. ¿Cómo así? Si empatamos contra Emiliano y contra General Caballero 0-0. Una vez que Emiliano fue un robo, hay que aceptar. Pero esto no, esto como horrible, como horrible. Atención, Richard Ortiz para dominar esa pelota, el toque atrás, Miller le pega. Mira cómo llega General Caballero, mira cómo llega General Caballero. Gaspar, Servio. Y en serio, lo mejor del partido, junto a Dani Pérez, lo mejor del partido. Ciudad de Mallorquín. Señoras Y acá terminó el partido. Final. Un renegué cuando terminó el partido. Levanta la mirada al campo del partido. Empate, igualdad, 0-0 entre General Caballero y Bueno. Jugamos mal. Jugamos mal. Hay que decir, jugamos mal. No. Como que lo único destacado fue serio de Dani Pérez. Más en la última de Dani Pérez. Y serio todo el partido. Todo el partido. Acá Luque puntero. Una vergüenza. Que Luque esté por encima de nosotros. ¡Luque! Eso no veía hace mucho tiempo. 2007 cuando salió campeón. Le ganó 3-1 a Meliano. No sé si quieren reaccionar o no. Bueno. En los últimos 2 partidos, de 6 puntos posibles, hicimos 2. Imagínate. Con 14 puntos Guaraní. Si ganamos con 14 puntos íbamos a estar. Libertad, ni ganando no iba a pasar. Igual le damos punteros. Libertad ni ganando no iba a pasar. Ay. No sé, si seguimos así regalando puntos, olvídense del torneo de apertura. Porque eso viene pasando hace mucho tiempo. Guaraní está bien y empieza a regalar puntos así de la nada, empieza a empatar. Después empieza a perder ya. Siempre pasa eso. Todos los años. Todos los años. Es increíble. Increíble eso. No sé qué pasa. Llegamos así, empezamos. ¿Cómo es? Empezamos ganando. Por ejemplo, ahora con Tacuarí. Empezamos ganando. 3-0, después 4-1. Y bueno, claro que contra Emiliano le vamos a meter.
Vamos a meter mínimo 2, 2-0, 3-0. 0-0. La cayeron, bueno, un poco más complicado. Vamos a ganar 1-0, 2-0, 2-1, 0-0 también. Y eso que pudimos haber perdido. Gracias, Sergio. Un saludo a todas. Si seguimos jugando así, de esta manera, no vamos a ganar nada. No vamos a ganar nada. Así, jugadores, pónganse las pilas, vuelvan a jugar como jugaba con otra nacional, como contra Tacuarí. Sí, para retomar la punta. Es increíble esto. Increíble. Domingo, Sol Libertad, ojalá gane Sol. Nacional Triniense. Y el lunes juega Tacuarí contra 2 de mayo. Ah, Libertad no va a perdonar. Libertad no va a perdonar. Muy difícil que Sol empate. Aunque ojalá que pase eso. Libertad no va a regalar puntos. No podemos. Ya ni sé qué decir. Ya ni sé qué decir. Partido horrible, lo único destacado Dani Pérez y Serio. Así que jugadores, pónganse las pilas. Hay que remontar. La próxima fecha jugamos contra Olimpia en Encarnación. Quiera que se juega acá en Dos Bocas, pero no. Vamos a Encarnación a jugar. Y acá no hay que perdonar. Olimpia no está en su mejor momento y hay que aprovechar. Sí o sí hay que ganar. No podemos dejar que el Luque esté por encima. No estoy sumamente mal el Luque, pero para mí es una vergüenza. Así que, vamos de Guaraní, dale. Vamos a ganar la próxima fecha sí o sí. Sin perdonar, sin estos errores más, por favor. Y nada. Bueno, espero que les haya gustado el video. ¿Qué opinan ustedes del partido? Los hinchas Guaraní. Los que no son hinchas, bueno. Predicción para el Super Clásico. Para mí es 1-1. Sinceramente sale 1-1. ¿Cómo se llama el empate? 1-1. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos hasta la próxima entrega. Adiós. Flow like water, so I'm going mainstream.